Saludos amigos. Asamblea de un mes, corrupta, mediocre y encubridora. ¡Qué título, ¿verdad? Pues bien, lamentablemente resulta clara la evaluación que tenemos luego de que en este tiempo, en estos últimos 30 días, la Asamblea Nacional del Ecuador, bajo el gobierno del presidente Noboa y con la presidencia de Niels Olsen, es un fiel reflejo de lo que el Ecuador tiene como taras, como fallas o como vicios. La Asamblea es un fiel reflejo de lo que es el Ecuador y está ahí exactamente representada. Y cuando hablo de la Asamblea y empiezo por aclarar puntualmente este editorial, cuando hablo de la Asamblea, la del señor Niels Olsen y la del presidente Noboa, separo totalmente a la Revolución Ciudadana y sus 64 integrantes. Los pongo de lado. Ustedes no son parte de lo que voy a hablar. Están en la Asamblea, pero a ustedes les aislaron, les apartaron y no les permiten ni siquiera hablar. De forma tal que el resultado de esta Asamblea corrupta, mediocre y encubridora es exclusivamente del bloque de Acción Democrática Nacional, ADN, Pachacuti, los socialcristianos y los adquiridos, los comprados, los traidores y demás. Empiezo por señalar que es una asamblea corrupta. ¿Por qué es corrupta? Porque ha tomado resoluciones asumiendo a la traición como una conducta normal, como que esa es la mejor de las actitudes de un político. Y la Asamblea ha asumido acciones legislativas, contando con los votos especialmente de aquellos que traicionaron a sus votantes. Y no hay nada peor que aquello en la política, ¿verdad? No seamos condescendientes con quienes han traicionado, porque he de entender que la agrupación de ADN responde a los intereses del gobierno. Lastimosamente le han puesto a la Asamblea como el principal objetivo del régimen, el obtener su respaldo. Pero sí es corrupto y corruptor que hayan contado para el caso con los 3 votos de aquellos que han salido de la Revolución Ciudadana. Y estoy hablando concretamente de la asambleísta Mónica Salazar, de la asambleísta David Arias y del asambleísta Sergio Peña. Los 3, a estas alturas, han aportado a la corrupción de la asamblea. Porque aprobar leyes que tienen elementos inconstitucionales, que no son ni legítimas, ni morales, y menos legales, es un acto de corrupción. Hacer mayoría para aprobar leyes como la de inteligencia, que tienen ya el reclamo internacional. La comunidad internacional les reclama ahora al Ecuador y le ponen como una nación carente de democracia. A eso han contribuido ustedes, asambleístas ex-RC. Sí, creo que para los asambleístas Mónica Salazar o David Arias, y especialmente para el asambleísta Sergio Peña, a quien le veo a cada momento defendiéndose en redes sociales ante sus tantos seguidores que él proclamó tener, digo, se les ha vuelto muy difícil la vida en el Parlamento. Porque ustedes se sometieron a un régimen o que los compró o que los chantajeó, no sé. Entre ustedes y ellos sabrán. Pero es muy difícil explicar la traición. Y más los efectos de la traición. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho la Asamblea en este mes y días es una serie de encadenamientos a la corrupción, a la ilegalidad y a la inconstitucionalidad. Eso no es válido.
Oigan, asambleístas ex-RC, oigan, asambleístas que están enmarcados en la traición, ustedes han tenido que aceptar que están actuando ilegalmente. Y me hago caso de las palabras del asambleísta Sergio Peña, quien en una intervención en redes sociales señala que sí, que él admite que legal y jurídicamente lo que ha hecho la Asamblea con la aprobación de las dos leyes, tanto la de Solidaridad Nacional como de inteligencia, no son legales precisamente, sino políticas, que hay que ver el efecto de lo político. Y con eso justifican un acto de corrupción. Qué pobre y triste papel cumplen la asambleísta Mónica Salazar, asambleísta David Arias, asambleísta Sergio Peña. Reflexionen sobre ello. Pero hay algo, y es un detalle que les quiero hacer notar, que ustedes están aumentando el repudio que siente la nación por ustedes. Es en el momento en que, para justificar la traición, ustedes ataquen a sus excompañeros de la Revolución Ciudadana. Y si no los atacan, ven de manera cómplice cómo los humillan en la asamblea, cómo les niegan la palabra, cómo les imponen decisiones que buscan perjudicar a esa agrupación política a la cual ustedes se debieron en su momento y que ahora reniegan. ¿Les duele en conciencia? Vamos, les dejo flotando en el ambiente, pero lo de corrupto, el perfume de corrupta a la asamblea del señor Niel Solsen y ADN, no se la quita a nadie por ese aire de la traición. Vamos a un segundo calificativo, el de la mediocridad. Lo mediocre es aquello que aparece como tal, pero en el fondo carece de contenido, no tiene un sustento. Y en el caso de la intervención de una persona, siempre lo mediocre es lo primero que se avisora cuando puede exclamar una serie de expresiones aprendidas al apuro y que luego se contradicen con sus actos, o que sabe a mitades, por eso es mediocre, de medio pelo nomás. Una estupenda obra del filósofo argentino José Ingenieros, que ustedes por supuesto no la han leído, asambleístas de ADN. Se trata de El hombre mediocre. Les aconsejo, les va a hacer bien. Vamos, no estoy para dar consejos de ese tipo, pero sí valdría la pena que nuestros representantes de la patria estimulen su intelecto leyendo sobre el hombre mediocre para no portarse así. El resultado de tener una mediocre asamblea con una mayoría corrupta es el nivel mediocre de las leyes que acaban de presentar y producir ante el Ecuador. Esto que nos han entregado, la ley de solidaridad nacional, la ley de inteligencia, la aprobación de acciones como, por ejemplo, aquello de retrotraer, olvidarse de la terna de el Consejo de la Judicatura, o hacer cada cosa de manera tan elemental, es acompañada de un discurso pobre, pobrísimo. Les consulto con todo el respeto y el comedimiento que debo tenerles. Ustedes son el resultante de la elección popular. ¿Qué aporte legal, jurídico, filosófico o sociológicamente hablando le han dado con su trabajo legislativo en este mes? Vamos, conteste. ¿Ninguno? Ninguno. No hay. En ustedes no se nota conocimiento. En sus discursos se nota un resentimiento, una especie de venganza. Como les dije en un anterior editorial, tal pareciera que para ustedes el único objetivo que tienen, el único plan de acción legislativa que tienen, la única razón de ser para su participación política es acabar y destruir con el correísmo. Si lo que estoy diciendo es falso, entonces regresen a ver por un momento a los discursos del asambleísta Alex Morán, el asambleísta Chamba,
o el asambleísta Adrián Castro, cargados de odio. En su boca afloran términos de ofensa, de ataque, de insulto al otro. ¿Qué contribución jurídica han dado? Ninguna. Eso es mediocridad. La Asamblea ha producido leyes mediocres. No me extraña. Son parte de ese fenómeno del comportamiento millennial o Z. Ya les voy a explicar por qué digo esto. Pero en buena medida también hay que culparnos que este es el resultante de una educación tan funesta como mediocre, aquella que generó el MPD a través de la UNE, interviniendo en la educación hasta destruirla. Y fue en un principio a las escuelas o colegios y entidades públicas de educación, pero luego eso se regó a la educación privada. Y ustedes, con tan nefastas intervenciones, lo único que hacen es reflejar que en el Ecuador la educación no produjo buenos resultados por la intervención funesta de este grupo político con un plan de la CIA. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué vemos en la Asamblea? Vemos gente que se prepara a tratar de leer un discurso y lo hacen mal. Asambleísta Sader Fischer, por favor, valdría la pena preguntarle si usted aprendió lecturabilidad o pronunciación. No aprendió. No, a los millennials no les importa, ¿no? Eso es lo menos que les importa. O llegan al extremo de falsificar sus intervenciones a través de la inteligencia artificial, y no faltó la asambleísta, a la cual no le nombro por vergüenza, pero sí le hago notar el hecho de que cuando leía su discurso sacado de la inteligencia artificial en la asamblea, leyó hasta la recomendación de la IA que les decía, puede buscar estas otras opciones, así textual. Vean la pobreza de asamblea que tenemos, mediocre, de mal nivel. No hay ningún tipo de aporte político. En las comisiones al menos no se lo permiten, porque la mayoría fueron captadas en términos de poder total por ADN. Y claro, o sea, no hay debate. No hay debate ni en las comisiones legislativas, ni en la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque esa es una forma de destruir al correísmo. Claro, este tipo de comportamiento miserable, de acabar con otra fuerza política, es aplaudido sobre todo por Ecoavisa y Teleamazonas, que aplauden a rabiar cómo le destruyen al correísmo, no dejándole hablar, sin darse cuenta que no permitir el debate ha producido leyes como las que tenemos, que ahora hay que revisarlas con urgencia porque no quisieron escuchar las voces de aquellos que discrepaban. Había solamente que aprobar una ley mediocre con un comportamiento mediocre impulsado por canales mediocres. Por eso tenemos lo que tenemos. Y yo critico una asamblea mediocre porque le hace un daño a la sociedad y al país, porque no es válido un proceso de construcción de leyes sin que exista el debate suficiente. No lo valoraron, no se preocupen. Vamos a sufrir las consecuencias de aquello. Porque ya las leyes están aprobadas. Y porque ahora lo que tendremos en campaña desde los canales como Ecoavisa o Teleamazonas, tan pro mediocridad del gobierno de Noboa, es lanzarse en contra de la Constitución, es lanzarse en contra de la Corte Constitucional, es lanzarse en contra de aquellos que impugnen lo inconstitucional de estas leyes. Ya verán, son parte de la campaña. Destruir ahora a lo poco que queda de institucionalidad. Y bien ganado nos la tenemos, ¿no? Haber elegido unos asambleístas tan mediocres que no pueden ni leer un discurso y que copian de la inteligencia artificial. Pero les decía yo aquello de la generación entre millennial y Z, porque ustedes, ADN, escogieron y existe un asambleísta, el más joven de la historia del Ecuador con 19 años de edad, que ha llegado a la asamblea.
Les puedo preguntar con todo respeto qué aporte político, jurídico, legislativo ha dado este joven de ADN. Esa es la generación Z. No asumir responsabilidades, no contar con la historia, no tener ni los conocimientos básicos y sumarse en tumulto a lo que la masa hace en pro de un líder autoritario, atrabiliario y en proceso de destrucción constante de una sociedad. No le nombro al joven por respeto igual, pero le pongo en el interrogante, ¿qué está haciendo en la asamblea? ¿No es eso mediocridad? Tengo otro punto, y el más grave quizás de los que hasta aquí he analizado, y es que tenemos una asamblea encubridora, que a lo largo de este mes ha generado un proceso de encubrimiento total que será la tónica con la que se desenvolverá el gobierno de Daniel Noboa en la impunidad. Resolvieron, uno, no aceptar el enjuiciamiento del ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo. Por lo tanto, al no aceptar el enjuiciamiento político, procedieron a rechazar que se le exija que rinda cuentas. ¿Por qué existe el conflicto armado interno? ¿Por qué asesinaron al chico del perrito Carlos Vega y Paneque por parte de los militares? ¿Por qué las desapariciones forzadas? 23 denunciadas por los organismos de derechos humanos. Es el ministro de Defensa el que tiene que explicarnos por qué es las Fuerzas Armadas y la policía los que intervienen y se han producido esos actos de desapariciones forzadas. Son delitos de lesa humanidad que tendrá que explicar a lo largo de toda su vida, porque son delitos que no desaparecen ni prescriben. Algo peor, todo fue para encubrir el caso de los niños de Guayaquil. Ya vieron el efecto que tuvo la ley de solidaridad. Inmediatamente, apenas salió, los abogados de los 16 militares, que en forma cobarde provocaron la desaparición forzada de los chicos, de los niños de Guayaquil, bueno, ya aprovecharon de la ley. Esa ley tiene toda una serie de acciones nefastas en las cuales tuvo que ver el señor ministro de la Defensa. No será enjuiciado. Nunca lo enjuiciarán. La asamblea mediocre, corrupta y ahora encubridora no lo hará. Y lo peor de todo fue mirar cómo ahora hay que encubrir hasta los actos de corrupción y estafa al Estado ecuatoriano, como lo está haciendo la asambleísta Diana Jacome al asumir la fiscalización del caso Progen, al que la asamblea se niega a analizar, a fiscalizar, como le negaron la moción a la asambleísta Blasco Luna. Ah, sí, a ver, país, entérate. En la asamblea, cuando saltó el escándalo de Progen, que le ha vendido al Ecuador, aprovechándose de esos 105 millones de dólares, generadores viejos, dañados, fuera de fábrica, que no ha podido instalar en más de un año ya los generadores para la próxima crisis de energía eléctrica y que encima ahora le enjuicia al Ecuador. Y lo que hace la Asamblea para proteger al gobierno y proteger estos actos de corrupción es negar que la Revolución Ciudadana intervenga y fiscalice y le encarga a una ex de Revolución Ciudadana como Diana Jacome a que ella sea la que tome el caso Progen. Y hasta tanto, ya nos metieron arbitraje. ¿Saben cuándo nos devolverán los 105 millones? Nunca. Nunca. Le dije hace un tiempo atrás al presidente Noboa, y hoy se lo digo a la Asamblea Nacional del presidente Olsen. Mire, presidente, ustedes se tomaron el poder en forma total. Y déjenme que les cuente algo grave. El poder total corrompe totalmente. Y eso le está pasando a la Asamblea. En tan solo un mes, corruptos, mediocres y encubridores. Peor no nos puede ir. Le agradezco a usted que me haya seguido con atención a este editorial
Es parte de nuestro programa que tenemos siempre con nuestros miembros de la comunidad Ecuador Inmediato Premium. Es también propiciado por el aporte que nos dan los amigos de la comunidad de Ecuador Inmediato Premium, a la que yo le pido que se afilie. Es un proceso de $3.99 por mes, pero que nos ayudaría muchísimo a salir adelante. Deme también su clic en gracias. Por favor, ayúdenos con su like, que nos recomienda mucho en YouTube, y aporte a nuestro crowdfunding, apórtenos. Queremos seguir adelante. Ustedes nos lo permiten. Ecuador Inmediato, yo sigo en la lucha por la verdad y la vida. Y ahora, ¿quieres saber cómo afiliarte a Ecuador Inmediato Premium? Sigue estos pasos. En nuestro canal oficial de Ecuador Inmediato en YouTube, busca el botón que dice Unirse, justo al lado del botón de suscripción. Selecciona tu plan de membresía. Sigue los pasos para completar tu pago de forma segura desde tu cuenta de Google, tarjeta de crédito o débito. Y listo, ya eres parte de Ecuador Inmediato Premium. Al convertirte en miembro por solo $3.99 mensuales, tendrás acceso diario a nuestros editoriales exclusivos, análisis profundos, directos y contenido reservado solo para miembros de Ecuador Inmediato Premium. También puedes apoyarnos con el botón de gracias en nuestros editoriales y aportar en nuestro crowdfunding, en las cuentas del Banco del Pacífico, del Banco del Pichincha, a nombre de Ecuador Inmediato. Únete hoy y ayúdanos a seguir contando la historia. Y con ello, ya eres parte de nuestro mundo. Siempre bienvenido a Ecuador Inmediato Premium, a disfrutar su contenido en exclusiva, para seguir contando la historia.